Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Miguel Nadal, encantado de saludarte y te doy la bienvenida al primer Congreso de Ventas Digitales, donde encontrarás más de 40 ponentes internacionales que te van a explicar sus casos de éxito, sus casos personales y además contaremos con casi 20 workshops para explicarte paso a paso cómo conseguir una estrategia y realmente llevarla a cabo. Hoy estoy muy bien acompañado, ya lo ves justo aquí a mi lado. ¿Cómo estás, Billy? Hola, ¿qué tal, Miguel? Muy bien. Billy Sastre, por si no la conoces, ¿qué te puedo contar? Es una de las pioneras en todo el tema del cariño digital, ¿sí? Cariño digital me refiero a la atención del cliente en redes sociales. Esto es una parte muy importante a tener en cuenta que muchas veces hay profesionales que olvidan, ¿no? Y al final ella es la primera consultora especializada justamente en eso, ¿no? Esa atención al cliente dentro de las redes sociales. Y además también lo que busca, sobre todo Billy, con todo esto es tener mejor reputación, mejor presencia social y que obviamente esto al final termina influyendo en tu capacidad de marca, en tu capacidad de vender y en esa relación personal que generas con los clientes. Además, recientemente, súper pronto, hace nada, en enero, publicó su libro, Díselo con cariño, en el cual explica precisamente esas estrategias que son súper interesantes por si no conoces todo el mundo del social media care y todo relacionado con la atención al cliente de las redes sociales. ¿Me dejo alguna cosa, Billy? ¿Quieres añadir algo sobre ti? No, lo has explicado toda a la perfección, la verdad. Perfecto, pues sin más dilación, hoy hablaremos de esto. Esto es el tema principal. Justamente hablaremos de cómo podemos atender al cliente mejor en redes sociales para que esto después nos reporten mayores ventas o como mínimo mayor reputación que a la larga terminará siendo también una posibilidad de cerrar esas ventas. Pero antes de nada, siempre hacemos una pregunta a todos los invitados, que es la siguiente. ¿Por qué queremos saber tu opinión? Billy, en tu caso, por ejemplo, ¿cuál es la tendencia que crees que en 2019 será la más importante para vender? ¿Cuál crees que será en este caso? En tu caso, un poco según tu opinión. Bueno, la verdad es que en mi opinión hay varias tendencias y todas están relacionadas con temas de automatización y de personalización. Estamos hablando de términos como Big Data, de empezar a conocer el comportamiento de nuestros clientes, entenderlos un poco más. Y yo creo que si lo llevásemos a la parte rudimentaria, es decir, que no todo el mundo tiene que tener técnicas tan sofisticadas como análisis de la información, Big Data y todo esto, sino que simplemente es saber quién es nuestro cliente, entenderlo muy bien y personalizar sus mensajes. Es decir, que el cliente sienta que verdaderamente estamos teniendo una conversación con esa persona, que sabemos quién es, que indaguemos un poco más, y esto tenemos todas maneras de hacerlo, de saber cuántas veces ha interactuado con nosotros, cuál es su historial dentro de nuestra compañía, si ha comprado anteriormente, un poco cómo se comporta también, y eso podemos ver patrones como de comportamiento dentro de nuestra propia página web y entender un poco más a nuestro usuario para después poder servirle mejor. Súper bien, Billy. De hecho, tomamos nota de esto de la automatización y la personalización, ¿no? Que puede ser una de las claves para este 2019, pero seguro que hay millones más, ¿no? Y además, Segurísimo. seguro, ¿no? Y precisamente esto tiene mucho que ver, cuando hablamos de personalización, tiene mucho que ver precisamente con esta atención al cliente, ¿no? Y me gustaría empezar a preguntarte esto, porque ya que es tu tema y nos puedes contar muchísimas cosas, me gustaría saber un poco por qué es algo que todo el mundo sabe, es decir, al final todo el mundo sabe que hay que tratar bien al cliente, ¿no? Yo creo que casi es como una ley que dice, no, hombre, el cliente siempre hay que tratarle bien. De hecho, está la famosa frase esta, el cliente siempre tiene la razón, aunque evidentemente hay que ponerla en duda, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿y por qué todo el mundo lo sabe y nadie lo practica? ¿No? Y a lo mejor la gente no sabe hacerlo, no tiene práctica, no tiene suficientemente información. ¿Cuál es tu Yo, opinión? es una muy buena pregunta y la verdad es que yo me la hago constantemente. Digo, ¿por qué si se supone que es algo que tendríamos que saber hacerlo todos, no lo hacemos? Y yo creo que una de las respuestas es, estamos tan enfocados en vender, en conseguir nuevos clientes que se nos olvidan los clientes actuales. Y no nos damos cuenta que hay una estadística que es súper importante, que es que vale muchísimo más conseguir, hasta 7 veces más, conseguir un nuevo cliente que retener al que ya tenemos. Pero no nos ocupamos de eso. Y el problema es también en cómo están estructuradas las empresas. Es decir, el equipo comercial o el equipo de ventas tiene muchísimos objetivos, tiene también comisiones, o sea, si está generando ventas va a tener mayor salario y sin embargo la atención al cliente en muchas empresas la tratamos como un coste.
Es decir, esto nos está generando un coste, por lo tanto, yo no le voy a dar objetivos a mi personal de atención al cliente, tampoco le voy a dar nada si retiene a un cliente y no lo deja marcharse, si lo fideliza. Todas estas cosas no las planteamos y vivimos todo el tiempo enfocados en ventas, 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 cómo voy a conseguir más y más y más, sin pensar en lo que ya tenemos y cómo realmente podemos explotar lo que ya tenemos para conseguir una mayor cuota de mercado. Porque si tienes clientes felices, realmente son ellos los que también van a hacer una recomendación muy grande hacia tu marca, tu producto, tu servicio. Entonces yo creo que esto es algo que falta en muchas empresas, es decir, empezar a ver a la atención al cliente no como un coste, sino como una oportunidad, una inversión y realmente como un beneficio a la empresa. Claro, al final tiene mucho que ver con lo que decías antes, ¿no? Esa cultura del servicio es como algo, bueno, es un extra, ¿no? Que si lo tenemos bien, pero si no lo tenemos no pasa nada. Entonces, Vic, te quería preguntar lo siguiente, y es que, no lo sé, lo digo por los pequeños empresarios, sobre todo aquellas personas que nos están viendo, que hay muchísimos, ¿no? Gente que a lo mejor tiene 4 o 5 trabajadores. Al principio, cuando eran ellos solos y lo podían gestionar ellos, era como más fácil, ¿no? Contestaban a los clientes y ya está. Pero a medida que, por ejemplo, han ido creciendo y esto no lo han ido externalizando, al final, lo que decías tú antes muy bien, se ha centrado en vender a su producto, pero no han contratado a alguien para atender a ese cliente. Entonces, te quería preguntar, ¿hasta cuándo hay que esperar o en qué momento hay que esperar para tener a alguien que te ayude a atender al cliente, que realmente esté ahí? Es decir, ¿hasta cuánto tenemos que tener a alguien en la propia plantilla, ¿no? En la propia empresa para empezar a atender esta parte? Bueno, me lo preguntas a mí, que yo soy la que predico en esto y yo creo que esto es desde el principio. Y a ver, si nos pusiésemos en la piel de un empresario pequeño, de hecho, yo en uno de mis negocios que he montado hace 2 años tan solo, yo creo que la mejor decisión es hacerlo al principio todo tú, porque es la única manera en que sabes y entiendes tu negocio, sabes de qué se trata y puedes realmente conocer todas las partes. Exacto. Pero una vez tú lo tienes dominado, esto tienes que empezar a externalizarlo para que tú puedas dedicarte a las partes que son verdaderamente importantes, que es hacer crecer el negocio, ¿no? Y la atención al cliente es una de estas partes. O sea, de hecho, nosotros ahora en este negocio que tenemos personas dedicadas a atención al cliente, no solo digital, también telefónica, también email. Es decir, tienen que tener... tiene que tener una persona dedicada para realmente hacer la atención al cliente. Y lo más importante es formación. O sea, tú no puedes dejar que entre una persona dentro de tu empresa sin que conozca los productos o los servicios, sin que conozca cómo se le tiene que hablar al cliente, sin que conozca pues algún procedimiento, aunque sea un procedimiento sencillo. No estoy diciendo tener que redactar protocolos muy difíciles, sino que el procedimiento sencillo de cuánto tiempo vamos a tardar en responder, cómo le vamos a hablar al cliente, en qué redes sociales vamos a atender, si vamos a utilizarlas todas o vamos a elegir alguna. Cosas muy, muy estratégicas que van a ayudar a esa persona a también empezar a redactar pues, preguntas frecuentes, ¿no? No es necesario que esa persona sepa de todo, pero sí que conozca muy bien el producto o el servicio en el que está ofreciendo esta atención al cliente y realmente cómo se le debe de contestar en situaciones difíciles también. Claro, lo que estoy pensando en que muchos pequeños empresarios o emprendedores online quieren estar en todas partes, ¿no? Yo creo que al final viene de base, es un poco, ¿no?, el principio de todo. Es decir, yo quiero estar en todas partes, quiero estar en Instagram, en YouTube, quiero estar en LinkedIn, quiero estar donde sea, ¿no? Claro, llega un momento que no puedes contestar a todo el mundo. Entonces, en tu caso, y un poquito por lo que has dicho ahora, la idea sería un poco segmentar y decir, mira, yo voy a estar aquí a full, al 100% operativo en estas redes y en el resto no voy a contestar. O en un mundo que es omnicanal, que todo el mundo lo puede recibir por todas partes, ¿dónde ponemos el límite de hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no? Esa es también una excelente pregunta. La verdad es que mi recomendación siempre es, si vas a estar en un sitio, tienes que contestar, porque eso es lo que el usuario se espera de ti. Es decir, imagínate que tú tienes un número de teléfono y yo te llamo y tú me cuelgas y me dices, no,
yo por aquí no atiendo, escríbeme por Twitter, ¿verdad que suena ilógico? Pues Sí, es sí, la totalmente. misma forma que yo digo y que yo explico cuando empezamos a utilizar redes sociales. Y entonces, este problema que tenemos de gente que empieza a abrir redes sociales en todas las redes porque está de moda, porque hoy Snapchat está de moda y quiero hacer Snapchat y no tengo ni idea de cómo funciona, esto suele pasar. Y mi recomendación es, si tú no tienes estructura, y estamos hablando aquí de estructura humana, o sea, personal para, por una parte, tener contenido en esta red social, pero también por otra parte poder atender a tus clientes en esta red social, mejor déjala cerrada. O sea, sí que es cierto que puedes reservar un nombre, el nombre de tu marca, pero no abras una red social si tú no vas a poder comprometerte con tus clientes a estar verdaderamente presente. Y siempre es mejor llevar una red social bien llevada que 5 mal llevadas. Entonces, lo ideal también para elegir en qué red social vas a estar presente no es la que más te guste a ti, es la que más le interese a tus clientes. Entonces, son temas que son estratégicos, que todas las empresas, especialmente las pequeñas, tienen que tomar decisiones y decir, vale, bueno, yo creo que mis clientes, o he hecho un estudio de mercado, he visto que mis clientes lo que más les gusta es en estos momentos Instagram, vale, pues voy a entrar en Instagram y voy a estar ahí y me voy a comprometer con ellos a dar respuestas a través de esa propia red social. Pues muy interesante esto que dices. Yo creo que tomamos nota muchas personas que nos abrimos cuentas por todas partes y que finalmente no puedes atender, porque al final la calidad baja muchísimo. La gran clave para mí es, si quieres mantener la marca, como dices tú muy bien, solo algunas y realmente que des tu mejor versión, ¿no? Fantástico, fantástico, me interesa. Vamos a seguir más, porque la idea es un poco preguntarte toda esta relación que tiene la atención al cliente en redes sociales y después la generación de ventas, ¿no? Antes decías, por ejemplo, que el hecho de conseguir un nuevo cliente costaba hasta 7 veces más, recuerdo, ¿sí? O sea, Sí. costaba mucho más un nuevo cliente que un antiguo, es decir, una persona que ya es recurrente, ¿no? Entonces, a nivel de ventas, si tú mantienes, por ejemplo, una buena atención al cliente, la gente está contenta, ¿cómo después esto se traduce en vender más o que la gente te tenga más en consideración o captar más leads? ¿Cómo generas ese vínculo entre una cosa y la otra? Bueno, realmente, si lo piensas, como consumidor es muy lógico. Después depende ya de la estrategia que vaya a utilizar la empresa en cómo va a explotar, digamos, a ese cliente, ¿no? Si tienes otros servicios que ofrecerle, otras cosas que le puedan ayudar a ese camino que está llevando contigo, pues fantástico, porque si ese cliente ya confía en ti, seguramente va a confiar en ti no para una cosa, sino para muchísimas más que Seguro. tengan que ver con tu empresa, ¿no? Entonces, lo ideal es tener a tus clientes bien atendidos para que después confíen en tu marca y cada vez que tú saques un producto nuevo, ofrezcas un servicio nuevo, ellos estén allí y seguramente van a ser los primeros que van a confiar en ti. Perfecto. Y una cosa que puede pasar también, ahora que nos está escuchando mucha gente, es el tema del caos, ¿no? Es decir, normalmente en las empresas todo va perfecto en un momento determinado, tienes una estrategia muy clara y hay un momento en el cual todo se tergiversa, todo va extraño, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, tenemos caos y las cosas, tenemos un poquito de desorden en la empresa porque ha habido mucho movimiento o incluso hemos aceptado más proyectos de los que realmente podíamos hacer. ¿Cómo hacemos esta gestión? Porque claro, a veces lo que pasa es que, claro, cuando hay tanto trabajo olvidamos esta parte, ¿no? ¿Cómo les dirías a las personas para mantener, digamos, ese equilibrio o esa productividad dentro de la atención al cliente? A ver, yo siempre digo, lo más importante, y especialmente en estos días los clientes lo exigen, es ser 100% transparente con tus clientes. Es normal que muchas veces puedas llegar a tener un momento de pico en donde a lo mejor, por ejemplo, no puedas responder en tu límite que es, no sé, 6 horas, 3 horas, depende ya de cada empresa. O puede ser que tengas una crisis y que de repente en redes sociales empiecen a hablar mal de tu producto o servicio o que alguien difame tu marca. Todas estas cosas se tienen que, primero, tenemos que estar preparados para si esto nos pasa, cómo lo vamos a gestionar, es decir, aprender a gestionar también picos. Justo la semana pasada estaba reunida con gente de atención al cliente de Londres y nos explicaban que en Estados Unidos y en Londres la gente en febrero o marzo
está planificando ya sus campañas de Navidades. Es decir, cómo van, sí, exacto, cómo van a hacerlo todo, ¿no? Y esto implica muchísimo también atención al cliente, porque si yo estoy vendiendo mucho más, pues puede ser que vaya a tener problemas en transporte, puede ser que tenga problemas en mi página web, puede ser, y todo esto lo están planificando pues casi 9 meses antes. Entonces, imagínate también, yo creo que aquí en España, por lo menos, esto yo no lo he visto en ninguno de mis clientes. No me suena, no me suena. Entonces, claro, la planificación también es muy importante. Yo siempre, en todos los clientes que he ido, les he hecho la pregunta, ¿tienes un plan de crisis? Y todos me han dicho que no. Claro, los planes de crisis nacen después de la primera crisis y ahí es donde estamos mal, porque si estamos preparados desde el principio, es mucho más fácil llevar una crisis. Entonces, es importante que nosotros digamos, vale, pues si yo tengo un pico de ventas, ¿qué pasaría? ¿Cómo me puedo provisionar de gente que me pueda ayudar a atender al cliente? ¿Qué pasa si mi proveedor se cae? ¿Qué pasa si tengo una crisis en redes sociales y me empiezan a hablar o a ofender o a decir cosas que no están bien de mi marca? ¿Cómo voy a reaccionar? Y todo esto, ponerlo en un papel, escribirlo y saber que por lo menos yo ya lo he pensado, ya he pensado cuáles serían mis pasos a seguir y entonces cuando llegue ese día, que esperemos, nosotros siempre esperamos que no lleguen, pero si llega, estaré preparado. Perfecto. Pues mira, ¿qué cuentas esto del plan de crisis? Más o menos has explicado lo que es, pero no sé si podrías poner algún ejemplo, ya sea propio a lo mejor, de tu propia empresa o de otras empresas que tú hayas asesorado, un poco para las personas que no conocen muy bien qué es este concepto. Mira, un plan de crisis es muy fácil, es decir, es estar, tú lo que tienes que hacer es una lluvia de ideas de varios escenarios que podrían pasarte a ti como marca. Pongamos el ejemplo de una de las marcas a las que asesoro, que es una aerolínea. Imaginaros, pues aquí la aerolínea podría tener muchísimas cosas que provoquen que en redes sociales empezamos a tener más y más interacciones, como por ejemplo que el aeropuerto se cierra, que hay una huelga de controladores aéreos, que un avión se estrella o tiene un accidente, etcétera, etcétera. Entonces tú aquí lo que tienes que hacer es, depende, si eres una empresa pequeñita, pues pensarlo individualmente, si tienes un equipo, pensarlo con tu equipo y decir, ¿qué cosas nos podrían pasar, aunque sean externas, que afecten a nuestra marca? Entonces, y a pensar a lo grande, ¿vale? Pensar 5, 6, 7 cosas que nos podrían pasar. ¿Y cómo reaccionaríamos si nos llegase a pasar esto? Y tenerlo en cuenta. Y entonces tener respuestas preparadas. Y luego hay algo muy, muy importante que yo le digo a todos mis clientes que tienen que tener, es más, les obligo a tenerlo impreso en su mesa de trabajo, especialmente marketing, redes sociales, para que si llega a pasar, estén preparados. Que es yo llamo un checklist de crisis, que es decir, es una hoja de un DIN A4 nada más, en donde vas a poner exactamente todas las cosas de las que no te puedes olvidar si te sucede que estás dentro de una crisis en redes sociales. Por ejemplo, parar todas mis campañas de email marketing, parar todos mis anuncios que tengo programados en Facebook o en Instagram, parar o revisar todas las publicaciones que tengo programadas para las redes sociales. Porque ¿qué suele pasar? Imagínate que estoy dentro de una crisis, que somos esta aerolínea, que la aerolínea, el aeropuerto ha cerrado y no sale ningún vuelo y yo tengo en mi promoción programada, tengo qué bien que nos vamos a este destino promocionando el destino que está realmente afectado, ¿no? Entonces aquí la crisis se empeoraría, multiplicaría por 2 si yo esto no lo he revisado antes. Y esto se nos suele olvidar cuando estamos dentro de una crisis porque estamos tan nerviosos de todo lo que nos están diciendo que se nos olvida hacer cosas si no las tenemos escritas. Perfecto, sí, ese checklist hay que tenerlo, sea es un negocio pequeño, grande, porque al final todos nos pueden afectar cualquier cosa, ¿verdad? Es decir, cualquier persona, no hace falta que seas una aerolínea ni que seas una gran empresa, sino una empresa que simplemente tiene contacto con la realidad, ¿no? Puede ser un e-commerce y puede ser que, además, una crisis no tiene por qué ser negativo, puede ser positivo. Es decir, imagínate que eres un e-commerce y que de repente sacas un producto y ese producto tiene tanto éxito que se te cae la página web y que tus clientes no pueden comprar.
y que empiezan a llamar por teléfono, tu teléfono está ocupado y entonces ¿a dónde van los clientes? A redes sociales y quieren saber qué pasa, ¿no? Cuándo van a poder comprar ese producto, que yo lo quería, que el lanzamiento era hoy. Pueden pasar muchísimas cosas. Entonces, si estamos preparados, vamos a poder gestionarlo de una manera más efectiva. O sea, es muerte de éxito, ¿no? Sería. Exacto. Vale, fantástico. Ahora imagínate que una persona no tiene en cuenta todo esto, es decir, claro, al final es verdad que una cosa es el sentido común, ¿no? Sí, claro, hay que atender bien a la gente y la otra es una profesional como tú que sepa muy bien cómo estructurarlo, cómo tener las diferentes cosas bien pautadas. ¿Cómo empezaríamos a tener algo, ¿no? Es decir, la idea es que yo, por ejemplo, ahora quiero cuidar más a mi cliente o me he propuesto este año, ahora que estamos a principios de 2019, me he propuesto atender mejor a mis clientes en redes sociales. Entonces la pregunta que es, ¿cómo empiezo? Es decir, ¿qué primeros pasos yo tendría que tomar para tener una estrategia, tener un contenido? ¿Cómo lo haría? El plan de crisis entiendo que sería básico. El plan de crisis sí, pero esa es una de las últimas partes, ¿no? Lo primero es decidir en qué redes sociales voy a estar presente. Entonces, para eso tengo que hacer un pequeño análisis de saber cómo es mi cliente, en qué redes sociales está, en qué redes sociales prefiere que le atendamos. Y siempre la mejor manera es la investigación. Si ya tenemos clientes, pues hacer esa pregunta. Después tenemos que definir nuestro tono de voz, es decir, cómo nos vamos a comunicar en redes sociales, cómo vamos a contestar, cómo vamos a presentarnos, vamos a personalizar nuestras atenciones, vamos a firmar con nuestro nombre, vamos siempre a hablar de tú, vamos a tener un trato mucho más cercano que no vía email, o sea, todo nuestro tono de voz, y el tono de voz está siempre muy relacionado con los valores que tiene nuestra marca. Entonces, hay ejercicios que te ayudan realmente a determinar cómo vas a escribir, ¿no? Y cómo va a ser tu personalidad en redes sociales. Luego tienes que plantearte temas estratégicos como en cuánto tiempo quieres realmente conseguir dar esas respuestas. Sí es cierto que los clientes exigen ciertas cosas, pero si nosotros somos una empresa pequeña y nosotros decimos cuál es nuestro horario de atención al cliente, el cliente lo va a entender. Entonces, al final es también dejarle muy claro al cliente, pues mira, nosotros en Facebook te vamos a atender de lunes a viernes de 9 a 6 y tardaremos más o menos 1 hora o 2 horas en contestarte. Pero esto es algo que también debemos decidir. Luego empezar a decidir pues quién va a ser nuestro equipo, cómo lo vamos a seleccionar, qué tipo de persona queremos dentro de este equipo. Y luego a decidir temas estratégicos para saber cómo está funcionando tu atención al cliente, ¿no? Cómo voy a medir, qué cosas voy a medir para saber si lo estoy haciendo bien o si lo tengo que hacer mejor. Perfecto. Y bueno, si queréis algo súper fácil, en mi libro está todo escrito, ¿eh? Genial. No, claro que sí, tomamos nota en Díselo con Cariño, que seguro que hay un montón de estrategias y recetas para tener una buena atención al cliente. Una pregunta también que te quería hacer es, si por ejemplo somos una pequeña empresa, imagínate que somos 4, 5, 6 o 10 trabajadores, ¿sería bueno que, por ejemplo, cada una de las personas durante un tiempo también hiciera esa atención al cliente? Porque yo creo que se puede aprender mucho, ¿no? Se puede ser una opción para que una persona que aunque se dedique a la contabilidad, le dedique unas horas a la semana también a ver qué es lo que necesitan los clientes. Una forma de aprender también lo que es lo que piden realmente esos clientes. Mi consejo aquí sería, es una muy buena idea, siempre y cuando uno estén formados en este tema, porque la atención al cliente, quieras que no, la atención al cliente en redes sociales, si te equivocas, el riesgo, digamos, es mucho mayor que si te equivocas en un canal privado en donde la conversación es uno a uno. También hay riesgos, porque ahora ya hay pantallazos y la gente te graba y hace de todo, pero vamos, que es más limitado. Uno, tenemos que estar formados para dar siempre ese mismo, hablar con ese tono de voz, siempre contestar de la misma forma. Y luego también que no lo estemos haciendo al mismo tiempo, porque otra de las cosas, claro, cuando ya somos empresas más grandes, utilizamos herramientas más sofisticadas para atender al cliente en la que se pueden asignar mensajes que van entrando en las redes para que no 2 personas contesten al mismo tiempo. Si somos una empresa pequeña, lo que tenemos que hacer es hacerlo por turnos, es decir, lunes lo hace la de contabilidad o esta semana lo hace la de contabilidad y la semana siguiente la hace la de administración y a la otra el de ventas. Pero sí que es un
tema muy interesante para que toda la empresa también vea lo que se está diciendo de ellos en redes sociales, porque aquí aprendemos muchísimo realmente de nuestros clientes. Seguro que sí, muy bien. Esto está genial para probarlo, ¿eh? Yo lo digo, a ver si alguna empresa se anima, por supuesto. Mira, te quería preguntar bien lo siguiente, y es que muchas veces hay personas que me dicen, no, yo a mi cliente lo trato bien, yo creo que sí. Entonces, no sé, me gustaría que nos contaras algunas cosas que a veces son inconscientes o que no sabemos, en las cuales no tratamos bien a nuestro cliente para que la persona diga, ah, pues yo pensaba que lo hacía bien. Mira, yo te voy a dar un estudio realizado en Estados Unidos por una empresa que se llama Convince and Convert, en donde encuestaron a más de 8,000 empresas y más del doble de sus clientes, de los clientes de esas empresas. Y dentro de las 8,000, el promedio dijo que el 80% contestó que ellos creían que atendían bien a sus clientes. O sea, el 80% de las empresas decían, sí, sí, yo atiendo bien a mis clientes. Y sin embargo, la contrapartida es que el 8% de los clientes se sentía bien atendido. Aquí hay algo que falla, ¿no? Muchas veces también es esto, es decir, yo siempre hago una pregunta a mis clientes de cuántas veces mides el NPS, que es al final la capacidad. El NPS significa Net Promoter Score y es un índice en donde tú le haces una pregunta muy sencilla a tu cliente que es ¿con qué probabilidad del 1 al 10 recomendarías mi producto o servicio a un amigo, familiar o familiar? Y te da un valor, ¿vale? ¿Cuántas veces tú como empresa lo has hecho? ¿Te has interesado por saber si esa persona va a recomendar tu producto o servicio o no? Si lo recomendaría. Esto es algo que medimos muy poco y que nos da un valor bastante importante. Es decir, nosotros en nuestros negocios lo medimos y si lo tenemos por debajo de 8, sufrimos porque sabemos que realmente ese cliente no nos estaría recomendando. Entonces, otra de las cosas que, o sea, la primera cosa sería realmente preguntarle a tus clientes, ¿no? ¿Recomendarías tú mi producto o servicio? ¿Cómo te he tratado? El problema es que muchas veces nuestros clientes a esas encuestas no responden, ¿no? Pero una de las cosas que podríamos hacer también es autoanalizar nuestras respuestas y ver de qué manera lo estamos haciendo. Porque esto no lo hacemos, ¿verdad? Esto no lo hacemos y el problema es que tomamos por alto tantísimas cosas que son de tanto sentido común, pero que lo vemos día a día. Y otra de las cosas que podemos empezar a hacer y que nosotros lo hacemos constantemente es analizar cómo lo están haciendo los demás, ¿no? Porque esto también nos empieza a abrir los ojos. Es como cuando, no sé, como cuando tú te quieres comprar un coche y ya tienes el coche en mente y cuando tienes ese coche en mente empiezas a ver muchísimos coches iguales en la calle porque estás activado toda tu mente está programada para ver ese coche, ¿no? No los había visto nunca, pero los ves todos. Exacto. Entonces, una de las cosas que puedes hacer es ver y analizar tu entorno, ver cómo se atiende realmente a ese cliente. Y fijaros en restaurantes, en cafeterías, en sitios de internet también, en e-commerce, en cualquier sitio y realmente analiza, ¿se han preocupado por mí? ¿Qué estoy haciendo bien y qué no? Y es preocuparnos por los pequeños detalles. Te cuento una anécdota. Yo el año pasado compré un producto de ropa a través de internet y tuve muchos problemas porque venía de Estados Unidos y se quedó en aduanas muchísimos días. Yo era un producto que estaba deseando mucho, por lo tanto mi nivel de frustración estaba elevado. Y yo estuve hablando con el equipo de atención al cliente, donde también se tardó como un mes en llegar. Pero ¿qué me llegó antes que el mes? Me llegó la encuesta de satisfacción. Entonces, me llegó un email diciéndome, ya has recibido, muchas gracias por comprar nuestro producto, ¿qué te ha parecido? No sé qué, valóranos. Claro, esto al final te acaba irritando más que otra cosa. Y yo estaba en proceso de hablar con atención al cliente, no contestaban a mis dudas y claro, me enfadé muchísimo porque ese email me recordó algo que yo no tenía y que yo realmente quería.
Entonces, también analizar nuestros procesos, ver en qué momento estamos realmente haciéndole estas preguntas a nuestros clientes. Si se las estamos haciendo de forma automatizada, 3 días después de que el envío salga, no, mejor cuando lo reciba la persona, ¿no? Entonces son cosas y pequeños detalles que siempre nosotros podemos cambiar, mejorar para realmente ver de qué manera estamos atendiendo a nuestros clientes. Perfecto, o sea que mucha gente lo tiene en la mente, ¿no? Piensa que no, lo hago bien, pero no mide, no tiene datos, no tiene números, ¿no? Entonces es muy Claro. interesante tener algún número para poder actuar, como mínimo ser consciente, ¿no? Y a partir de aquí entiendo que puedes tomar una decisión. Muy bien, Miri, nos acercamos al final de la entrevista, pero me gustaría saber un poquito más acerca de cómo yo puedo, por ejemplo, invertir en esto, ¿no? Imagínate que yo ahora quiero mejorar mi estrategia de atención al cliente en redes sociales y tengo que invertir en algo, porque al final las cosas gratis no vienes, evidentemente, ¿no? Las cosas se tienen que formar, tienes que aprender sobre esto. Si yo tuviera, por ejemplo, 1.000 euros, 1.000 dólares disponibles para mejorar esa atención al cliente, no está mal, ¿sí? Podrían ser más, seguramente, seguro que sí. ¿Qué podríamos hacer con ese dinero? Evidentemente de forma proporcional, ¿no? Mi recomendación siempre es formación. Desgraciadamente, lo que te decía antes, los equipos de atención al cliente se ven como un gasto y no como una inversión. Por lo tanto, los propios empleados que están dentro de estas áreas tampoco reciben nada. Y yo tengo clientes que me contratan cada año y lo están haciendo estupendamente bien, pero cada año estoy con ellos y les hago una sesión de formación. ¿Por qué? Porque en ese momento estas personas salen no solo con muchísimas ideas, sino que también con mucha motivación. Ten en cuenta que gestionar atención al cliente en una empresa depende del producto, del servicio que tengas. También es una tarea muy monótona, muchas veces muy estresante porque recibes cantidad de reclamaciones cada día y si estás en redes sociales, aún 3 veces peor. El filtro para atender al cliente en redes sociales es aún peor porque las personas no están escuchando una voz y no están viendo la cara de una persona. Por lo tanto, cuando están frustrados, pueden ser mucho más agresivos al límite de que yo conozco agentes que les han dicho, ojalá se muera tu madre de cáncer mañana. Fatal. Wow. Pero claro, estás tratando con un cliente frustrado que él se piensa que está hablando con un logotipo, muchas veces tampoco sabe si es un robot que hay detrás o realmente es una persona. Hasta que no se dan cuenta de estas cosas, no cambian su actitud. Entonces, se necesita muchísima formación para las personas que están detrás de la atención al cliente y se necesita realmente mucha motivación para que puedan hacer su trabajo muy bien y tener mucha empatía para poder contestar a los clientes de forma correcta. Y Billy, ¿qué formación pueden hacer o cómo nos podrías ayudar en esto? Bueno, yo imparto formaciones, pero claro, también mi tiempo y mis recursos son limitados, ¿no? Pero bueno, supongo que debe de haber mucha gente también que hace formaciones en cuanto a capacidades de empatía, de comunicación escrita, de cómo realmente hacer respuestas empáticas, emotivas y personalizadas. Debe de haber muchísima gente que lo pueda lograr, ¿no? En cualquier parte del mundo. Esto está clarísimo. Perfecto, y luego tomamos notas, seguro que alguien te escucha y dice, pues mira, me interesaría a lo mejor saber más de esto de la atención al cliente en redes sociales, ¿no? Y una última cosa que quería comentar también contigo es, ¿y qué está haciendo ahora mismo Billy Sastre para mejorar esa atención al cliente? Seguro que está formándose, que está aprendiendo nuevas cosas. ¿Qué estás aprendiendo ahora mismo y qué estás intentando aplicar y con qué resultados, por ejemplo? Bueno, nosotros constantemente con nuestros clientes estamos año con año intentando ir más allá, ¿no? Al final son procesos siempre de mejora. Yo tengo clientes en todas las etapas, pero en los que están más avanzados, pues es el año de empezar con las automatizaciones, o sea, empezar a integrar los bots dentro de la atención al cliente. Esto es un reto bastante importante porque tenemos que automatizar todos los procesos que realmente quitan tiempo a un agente, pero que no quitan personalización. Entonces, es un reto bastante complicado y muy, muy chulo de hacer. Esa es una. Y luego la otra es cómo medir el retorno de inversión en redes sociales. Es decir, de qué manera
la atención al cliente ha transformado el negocio y de qué manera está ayudando a incrementar lo que preguntabas tú, ¿no? ¿Cómo yo voy a decirle a mis superiores que realmente estoy vendiendo más o que estoy ahorrando costes también en un departamento de atención al cliente tradicional, como es el telefónico? ¿De qué manera las redes sociales nos pueden ayudar a mejorar el negocio y realmente a ir hacia este tipo de comunicación? Ahora se está viendo también un cambio muy importante en cuanto al comportamiento del cliente en redes sociales. Antes los clientes les gustaba mucho interactuar en público y ahora la tendencia es ir hacia privado, hacia Business Messenger, o sea, hacia al Messenger o al WhatsApp también. Entonces son canales de comunicación más privados en donde se pueden hacer muchísimas cosas como poner bots de manera automática para empezar a entablar esas conversaciones más rápido, ¿no? Wow, seguro que aquí nos puedes contar mucho más, ya será para más adelante, para ver un poquito cómo han ido estas cosas. Billy Sastre, mil gracias, de verdad. No, gracias a ti, ha sido un placer. Que sepas que puedes encontrar todos los enlaces, ¿de acuerdo? También puedes encontrar el enlace a su libro, Díselo con cariño, y puedes encontrar también el enlace a su web, sus redes sociales, para que sepas más sobre Billy Sastre, si quieres descargarte todo lo que tiene en su web también. Y evidentemente, ya lo sabes, tienes más a disposición de 40 entrevistas a diferentes profesionales, expertos internacionales en ventas digitales. Y además, como decíamos antes, encontrarás casi 20 workshops para que puedas disfrutar y aplicar paso a paso en este congreso de ventas digitales. Sin más dilación, ahora sí nos despedimos y nos vemos en la próxima entrevista. Un abrazo. Chao.